Bien, continuamos en Laburantes, aquí en la televisión universitaria. Estamos con Pedro Borghini, es concejal de la ciudad de La Plata, pero además es secretario general del gremio de los trabajadores de la sanidad. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, un placer enorme que nos estés visitando. Contame un poco cuál es la situación de los trabajadores de sanidad en la región, en un contexto agudo, un contexto difícil, una problemática, por ejemplo, en el Instituto Obra Médico Asistencial, que en particular en La Plata preocupa y muchísimo más allá que sea la obra social de los trabajadores públicos bonaerenses. Digo, el impacto que tiene en la ciudad de La Plata es verdaderamente enorme, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros nucleamos a todos los trabajadores de la sanidad. Esto tiene que ver con laboratorios también, medicinales, con droguerías, con psiquiátricos, clínicas, mutualidades. Tenemos 8 convenios que discutir paritarias y estamos aquí en la región y en 46 partidos de la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos un amplio espectro donde tenemos actuación. Y como decías vos, ¿no? El tema de IOMA. Un IOMA que no cumple. Un IOMA que no cumple, que la mayoría o la gran cantidad de clínicas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de La Plata, son IOMA dependientes. Y en donde el IOMA empieza a faltar o no paga con la asiduidad que tiene que pagar, esto se refleja en que los empleadores empiezan a pagar en forma diferida, empezamos a tener conflictos de pago de salarios. Este mes justamente está también el aguinaldo, ya tenemos algunas situaciones bastante difíciles. Si bien la gran mayoría de las instituciones más grandes han pagado sueldo y aguinaldo, hay gran cantidad de clínicas que no han podido pagar. Tenemos situaciones difíciles en la clínica de Chascomús, en donde estuvimos con medida de fuerza la semana pasada y aún no pudimos conseguir que se pague el salario en su totalidad. Tenemos conflicto acá en la clínica de Villa Elisa también, en donde los trabajadores tienen atraso en los pagos, más allá de situaciones que por ahí vienen en el tiempo, de malos manejos administrativos, pero en el tema de que ya el IOMA empieza a pagar diferido o no con el tiempo justo, o el PAMI también. Hay es un poco histórico que el IOMA demora en pagar, pero ¿cuál era la demora habitual en el IOMA? Tenés mucha experiencia en el ámbito desde hace mucho tiempo. ¿Cuál era la demora habitual del IOMA y qué es lo que está pasando en estos momentos? Sí, IOMA generalmente, una vez que las clínicas presentaban la facturación, estaban en 60 a 90 días los pagos. A veces se discutían aumentos, que por lo general estaban a esta altura del año, porque a partir de los aumentos que da el IOMA y el PAMI, también nosotros discutimos paritaria y conseguimos a partir del mes de junio el aumento necesario para los compañeros trabajadores. Sí, claro. Las paritarias han vencido el 30 de junio, las que corresponden a clínicas y sanatorios. Y bueno, estamos dialogando con FECLIVA y ACLIVA a nivel nacional, en FATSA, y estamos tratando de poder sacar una paritaria que corresponda para los trabajadores del sector. No hemos podido todavía, desde FECLIVA y ACLIVA aducen de que el IOMA no les da aumento, que PAMI tampoco les da aumento y tiene atraso en los pagos, y eso complica todas las negociaciones también paritarias, además de la situación de los compañeros que en algunos casos, como te decía, no cobran su sueldo. Claro, no me quiero imaginar la dificultad, digo, siempre la variable de ajuste ahí suele ser el trabajador, pero si a vos te están pagando a 90 días, a 120 días, en un contexto en el que 120 días atrás el dólar salía 18,50 y ahora está a 30 pesos, la gran cantidad de insumos importados que se manejan fundamentalmente en el área de salud, es un escenario complejísimo. Sí, nosotros entendemos la situación de las clínicas, a veces acompañamos en algunos reclamos, pero nosotros tenemos que ver sobre todo la situación del trabajador. Que es utilizado recurrentemente como recurrentemente, y en muchos casos nosotros, cuando se tienen que pagar aportes y contribuciones, se atrasan también, y es un salario diferido del trabajador también, porque eso se contempla en la obra social, lo que puede dar un sindicato en esparcimiento, en útiles, en colonia, y eso también a veces lo vemos atrasado o en el pago por parte de los empleadores, y como siempre, el que termina castigado es el trabajador de la salud, en este caso, en donde el poder adquisitivo cada vez lo pierde más, en donde tiene que pagar cada vez más impuestos, tarifa, impuesto a las ganancias, que es un disparate, ¿no? Hoy en día que un trabajador pague un impuesto a lo que gana,
Y lógicamente eso repercute en los compañeros nuestros, en donde el 70% son mujeres sostén de hogar, con una situación familiar muy difícil, y en donde en algunos casos trabajan tanto en la parte pública como en la privada, porque no les alcanza ni siquiera trabajando en dos lados. ¿Cómo ves el escenario gremial, sindical a nivel estructural, no solamente en la región, sino también en la República Argentina? Veíamos imágenes hace un ratito de una medida de fuerza verdaderamente contundente, para algunos sectores un poco demorada, por parte del triunviro de la Confederación General del Trabajo. Digo, el gremio que representás está dentro de la Confederación General del Trabajo. ¿Crees que hay una tendencia a un ordenamiento, y un ordenamiento en función de los intereses de los trabajadores, que puede darse a partir de agosto? Sí, por supuesto que sí. Convengamos que es muy difícil a veces tratar de que todos los gremios dentro de una CGT con mucho pluralismo concretar una medida de fuerza, porque hay muchos intereses, hay presiones de parte del gobierno, pero creo que se ha ido dando esa unidad. Ahora en agosto se va a tratar de dar la unidad definitiva con un solo secretario general. Y bueno, en la medida que hemos visto los otros días fue contundente. La gente realmente está cansada de esta situación, en donde vemos que en lugar de defender la industria nacional, donde en lugar de defender aquellos capitales productivos que tendrían que venir, se le da toda la libertad a los capitales especulativos y se siguen llevando dinero del país y no se produce nada, y cada vez el poder adquisitivo de los trabajadores es menor, y con situaciones, como escuchaba hace un rato a ustedes, de muchos trabajadores. En el primer cuatrimestre del año se han perdido 94.000 puestos de trabajo en blanco, que es una barbaridad. Y bueno, están los compañeros del periodismo, que constantemente vienen perdiendo su puesto de trabajo, de Telam, de C5N cobrando en cuota. Radio del Plata. Radio del Plata, que también los compañeros de Cresta Roja y de muchos lugares del país que pierden sus lugares de trabajo, compañeros en una edad que es muy difícil que vuelvan a conseguir trabajo, y los expulsamos del sistema. Y seguimos dándole a estos capitales especulativos cada vez mayor poder, y en donde se habla de que van a venir las inversiones, que semestre tras semestre no las vemos, y que realmente es lo que decías vos, no es una cuestión de nombre, sino de un sistema perverso, muy perverso, que va en contra del trabajador, que va en contra de la clase media, y que le da todo a aquellos grandes capitales, y en donde dice, no, tenemos que recuperar el agujero fiscal. El agujero fiscal lo hicieron ellos, sacándole los impuestos a la soja, a las mineras y a todos aquellos que tienen dinero como para soportar una situación. Bienes personales. Bienes personales, y se lo quieren sacar a aquellos que menos tienen, que son los trabajadores. Así que lo veo bastante complejo el panorama, ¿no? Pedro, lo último, pero en tu rol de concejal fundamentalmente, hablabas recién de perversidad. ¿Crees que hay un rasgo perverso en la decisión política del gobierno bonaerense de atacar la actividad hípica, no solamente en La Plata, pero digo, en particular en La Plata, y que pueda haber detrás la ambición de un proyecto inmobiliario que se desarrolle hacia esa zona, un barrio enorme, por cierto? Sí, por supuesto. ¿No? Bueno, por eso con la concejal Lorena Riesgo, en el bloque del Frente para la Victoria PJ, hemos presentado los otros días un expediente en donde queremos que se prohíba cualquier especulación inmobiliaria en la parte del hipódromo, porque se está hablando de un negociado. Lo hemos visto también en los terrenos en la avenida Antártida, que se han vendido los otros días, y también es todo un tema de inversión inmobiliaria, y que va en contra, si se quiere, de los vecinos de la ciudad de La Plata, y en contra, en este caso del hipódromo, de los trabajadores, porque se le está sacando un subsidio, que en estos días lo están peleando de los distintos sectores del movimiento obrero del hipódromo, en donde sacándole ese subsidio, la actividad que nuclea muchísimos trabajadores, como se dice, la industria sin chimenea, claro, se quedarían sin trabajo muchísimos trabajadores a cambio de un negocio que creemos es inmobiliario y que va en perjuicio de un barrio platense de muchos años, y donde realmente no les importa o
o no quieren ver la situación de los barrios. Lo estamos viendo lo que es hoy la ciudad de La Plata, con el tema de la basura, con el tema de las calles totalmente rotas, y en donde cada vez estamos peor, y cada vez el municipio, si no vienen ingresos o subsidios de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, las grandes obras que se habían prometido no están. Brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia, y las que tendría que hacer el municipio tampoco las hace. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por venir. Las cámaras y los micrófonos de la televisión universitaria están siempre dispuestos. No, yo les agradezco a ustedes por el interés y que se preocupen siempre por los trabajadores, ¿no? Por todos los trabajadores de este país.